Y bueno, hoy yo llevo ya como un mes, o no más de un mes, estudiando el libro, la carta de Primera de Juan. Una carta muy pequeña, solamente tiene 5 capítulos, pero para mí es una carta sumamente poderosa y valiosa especialmente para el caminar de nosotros como cristianos. Y si leemos esa carta, el fundamento básicamente simplemente es el amor. Literalmente es el apóstol Juan hablándonos acerca del amor de Jesús, cómo es el amor de Dios y cómo eso se ve y se manifiesta. Por ejemplo, él usa distintas frases como así es como sabemos así es como sabemos que le conocemos. En esto sabemos que somos de la verdad. En esto sabemos que permanecemos en él. Y también hay otras frases como, así es como sabemos que hemos pasado de vida a muerte. Y básicamente para mí es como que algo sumamente práctico de cómo amar, lo que nos está explicando y nos enseña. Y entonces como pensé en uno de estos libros, le titulé Cómo amar para Dummies. No sé cuántos de ustedes han leído alguna de estas series de libros que le ponen así, qué sé yo, Math for Dummies o lo que sea, algo para Dummies. En español es para tontos, ¿ok? No lo estoy insultando, nadie se sienta aquí insultado. Es que me llamó la atención porque estos libros, he usado algunos que otros, y es como que te dan cosas bien prácticas para entender algún concepto. Y pues para mí lo sentí de esa manera y dije, bueno, pues este libro esta carta de Juan es como que un concepto bien práctico de lo que es el amor o cómo amar. Y por eso le titulé eso. Y bueno, es el tema que yo estoy predicando y yo le puse así que espero que no se ofenda. Pero miren, cuando yo comencé en la iglesia, rápido me encantaban las cosas teológicas y aprender mucho de teología y entrar en debate y tratar de ganar debate y convencer al otro que estaba mal y que yo estoy bien, que ahora yo estoy en la verdad y que estoy en la iglesia verdadera. Y tantas cosas de estas me encantaba y me gustaba escuchar todos estos debates y eso era lo que me apasionaba. Pero en esencia ahora que siento que he estado más maduro en la fe, me doy cuenta que estaba muy lejos del enfoque que debía tener todo cristiano, que es el conocer el amor de Dios y repartirlo al mundo, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y en eso es que nosotros debemos de crecer, porque quizás puede ser que lo teológico nos llame tanto la atención por lo intelectual y el saber, y quizás lo demás de simplemente amar al que está a mi lado, lo vemos como lo minimizamos. Pero realmente lo más importante, el tema de más importancia. El miércoles, nosotros nos reunimos los miércoles aquí para ser discipulados. Y allí llegó una muchacha que no tenía ningún tipo de conocimiento bíblico. Estamos hablando de historia y ella no tenía ni la más mínima idea de qué era el monte Sinaí, qué eran los 10 mandamientos, qué era el sermón del monte, nada. No tenía ningún conocimiento de nada. Así que ahí se le estaba explicando un poquito. Y luego al final estoy hablando con ella y yo, wow, que gracias por estar aquí. Otras de las muchachas fueron los que lo invitaron. Y yo le decía, mira, no te preocupes tanto porque estás confundida con todos estos conceptos. Ahora lo más importante que tú tienes que hacer, y me gusta porque está empezando, comienza a entender cuánto Dios te ama y que ese amor fluye en ti para que tú también puedas compartirlos con otros. Y eso es lo más importante y eso es lo esencial que debes de tener. Y yo sé que quizás están diciendo, pero ¿quién le va a enseñar que no debe comer cerdo, que no debe hacer esto, que lo otro? Mira, el Espíritu se encargará de lo que tenga que encargarse. Pero es peor que aprenda a no comer cerdo, pero entonces se coma a la gente viva con las palabras. Así que para mí siento que eso es mejor. Y bueno, vamos a entrar un poquito en esto. Entonces, este libro, el Cómo Amar, tiene que ver obviamente con relaciones. Y una vez Denar y yo estamos en uno de los programas de Joel, Diálogo Abierto, y Joel viene y lanza sin decirnos nada ahí al aire, como a él le gusta, esta pregunta. ¿Cuál es el tema más importante en la Biblia? Y obviamente todas las preguntas que tú digas van a ser no. Todas las respuestas van a ser no. Y yo, diantre, ¿contesto o no contesto? Y yo zumbé, yo dije, bueno, esta no me va a poder decir que no. Yo dije, Jesús. Y él me mira y lo vi tentado a
Y como quiera me dijo, no. Y yo, ¿en serio? ¿Cómo va a decir que ni siquiera no es Jesús? Y Joel viene y dice que son las relaciones. Pero al principio fue como que está raro, pero analizando yo creo que es verdad. Yo creo que las relaciones es un tema esencial en la Escritura y en nuestro caminar como cristianos. Ya que cuando entra el pecado, ¿qué sucede? Las relaciones se rompen y se forma un caos completamente. Y para mí, veo que el restaurar relaciones es una de las cosas más importantes y es la mejor manera para minimizar el pecado. Así lo veo. Y leyendo aquí esta carta, me di cuenta cuán importante también era para la iglesia primitiva este tema. Y obviamente cuando lees el Nuevo Testamento, también las cartas de Pablo, te darás cuenta de lo mismo. Y bueno, vamos a empezar aquí en el libro de Juan. Nos dice aquí, primera de Juan, dice, este es el mensaje que, ¿qué cosa? Hemos oído de quién, de él. Me encanta esto porque estoy leyendo una carta escrita por Juan a alguien que literalmente caminó con Jesús. Con el Jesús, o sea, cuando estaba aquí en la tierra. Para mí eso es fascinante y le da una autoridad, para mí le da una autoridad grande, porque este no es Machu Picchu Lambertoile, nadie, él es el Juan el apóstol, el amado. Alguien que tenía una íntima relación con Jesús. Y ese es el que nos escribe, así que creo que hay que escuchar. Y viene y al arranque y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es ¿qué cosa? Dios es luz. Y en él no hay tiniebla alguna. Así que ya de principio arranca, igual que como comienza el Evangelio de Juan, también él comienza hablando acerca de que Jesús es la luz del mundo. Y que las tinieblas no prevalecen con la luz. Y aquí también nos muestra lo mismo. Parece que hay algo esencial en este asunto de que Dios es luz. Y es importante nosotros entenderlo porque a veces en vez de ver un Dios de luz, vemos un Dios tenebroso. Pero Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Y si hay algo en nosotros, en ti, que puedes ver de tinieblas, estás viéndolo de una manera equivocada. En Dios no hay ninguna tiniebla. Entonces vamos a ver este asunto de qué es lo que es las tinieblas, lo que es la luz, porque puede ser un poco confuso. Y me encanta la manera como Juan lo describe. Luego él sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, que tenemos relación con Dios, y vivimos si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos ¿qué cosa? Mintiendo y no practicamos la verdad. Ahora, ¿qué es vivir en tinieblas? Si me lo pregunta a mí, obviamente ya yo tengo lo que voy a decir, pero antes de esto, rápido uno piensa en cosas oscuras, pecados, tú sabes, bien malos, en cosas sexuales, en muerte, en ocultismo, todo eso en lo que es las tinieblas. Y aunque pudiera ser, obviamente, todo lo que te aparte de la luz te lleva a las tinieblas, pero me encanta porque para Juan él lo ve de otra manera. Mira lo que sigue diciendo, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él, ¿qué cosa? Está en la luz, ¿qué sucede? Dice que tenemos ¿qué cosa? Comunión ¿con quién? Con otros. Miren qué interesante eso. O sea, que si nosotros decimos que andamos en la luz y que no andamos en tinieblas, se supone que eso implica que ¿qué cosa? Que vamos a tener relaciones buenas. O sea, estar en la luz implica buenas relaciones. Eso es lo que implica estar en la luz. Y estar en tinieblas, obviamente, es estar en relaciones rotas, disfuncionales. Si vivimos en la luz, como Él es luz, tenemos comunión con los otros. No hay manera alguna de que tú te relaciones con Dios y tu relación con Dios no implique relación con otros. Hay una canción en inglés de un cantante, Kirk Franklin, que en inglés dice, I don't want to love nobody but you, I don't want to love nobody but you. En español sería, yo no quiero amar a más nadie que no seas tú. Y suena bonito, no quiero amar a más nadie que no seas tú, y la canción me gusta y todo, pero me acuerdo un día, voy así guiando, y algo me dio, la he escuchado 20,000 veces, y como que de repente dije, ¿verdad que esto está bien raro? Porque si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo.
Es imposible que yo pueda decir, no, yo nada más te voy a amar a ti y no me importa más nadie. Suena bueno y uno se desahoga. Es que la gente es tan mala que yo solamente te quiero a ti. Pero si tú realmente vives en comunión con Él, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a amar a aquel que está a tu lado. No hay forma, no hay de otra, no hay escape. Si vivimos en la luz, tenemos comunión con otro. Bueno, movemos. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera, ¿qué cosa? Ya alumbra. Y miren, dice, espérate, se fue uno. Ok, el que dice que está en la luz, ¿y qué pasa? Y aborrece a su hermano, ¿todavía está en dónde? Todavía está en tinieblas. Y el que ama a su hermano, permanece en dónde? En la luz. Y en él no hay, ¿qué cosa? No hay tropiezo. Y para mí, esta es la manera como medimos nuestra relación con Dios. Porque tenemos muchas medidas y vemos cuántas veces vas a la iglesia, cuánto sabes de la Biblia, cuántas historias te sabes, los nombres, los profetas, los libros, todo eso. Pero para mí nada de eso tiene que ver con tu relación con Dios. Y te podrás ofender y podrás rasgarte las vestiduras, pero para mí no me dice nada de tu relación con Dios. La manera como medimos nuestra relación con Dios es a través de nuestras relaciones, no de nuestro desempeño. Mira tus relaciones cómo están y eso va a decir cómo está tu relación con Dios. Y me atreveré a decir, entre más cerca estás de Dios, hasta las relaciones esas que no quieres relacionarte también van a funcionar de una manera muy distinta. Si yo no puedo amar a los que me rodean, tampoco puedo amar a Dios. Para mí está ligado una cosa de la otra. No se separan. Amar a Dios implica también amar al que está a tu lado, a todos. Eso es lo que es estar en la luz. Ahora, esta preguntita. ¿Podemos guardar los mandamientos sin amar? ¿Qué creen? ¿Podemos guardar los mandamientos sin amar? Y yo te diría que sí y que no. ¿Ok? Todo depende de cómo ves qué es para ti mandamientos y qué es lo que en la Biblia se describe como mandamientos. Y de acuerdo a eso, pues yo te diría pues sí o no. Si para ti los mandamientos simplemente se quedan en la letra de la ley, de los mandamientos, pues tú puedes guardar la letra de la ley sin amar a absolutamente a nadie. No, lo puedes hacer como si nada. No necesitas de Dios, no necesitas de Jesús para poder guardar la letra de la ley. Pero cuando queremos ir al espíritu de la ley, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, entonces es imposible tú decir que guardas los mandamientos y no amas. No se pueden separar. Es más, Jesús lo dijo cuando lo trataron de coger allí los fariseos que le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dice Jesús? Amarás a Dios y amarás a ¿quién? A tu prójimo. Esa es la ley, que ya mismo veremos eso. Entonces Juan entra entonces ahora, porque esto de Juan siempre lo veía de una manera muy distinta hace muchos años atrás. Aquí dice, con esto podemos saber que lo conocemos. Ven que aquí está dando una manera práctica. ¿Cómo sabemos que realmente conocemos a Dios? Si obedecemos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y entonces esto puede sonar sumamente legalista. Y entonces ahí uno dice, viste, nosotros somos los que sabemos, somos los únicos que conocemos a Dios porque guardamos los mandamientos. Y cuando pensamos realmente lo que nos distingue es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Y rápido pensamos, entonces los demás no lo conocen, yo sí. Y sabré si nuestra relación simplemente es con la letra de la ley y no realmente con los mandamientos de Dios. Y no le conocemos. Y ahora vamos a entrar un poquito. Después dice, y el que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. De nuevo, entonces aquí puede sonar también un tipo de legalismo, si no entendemos realmente qué son sus mandamientos, o cuál es la base, el fundamento de sus mandamientos. Dice, pero el que guarda, ¿qué cosa? Su palabra, ese verdaderamente el amor de Dios, ¿qué ha sucedido en él? Se ha perfeccionado. Cuando guardamos la palabra de Dios, el amor de Dios, ¿qué hace? Se va
perfeccionando. Esto para mí es importante. Porque cuando la palabra de Dios habla de perfección, rápido podemos llegar a pensar que es cosas que hacer. ¿Y qué hago? ¿Qué no hago? Y las doctrinas y las tradiciones y tantas cosas que vienen al caso. Pero el ser perfeccionado es crecer en el amor de Dios. De hecho, cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, sean perfectos como el Padre es perfecto, como mi Padre es perfecto. ¿Saben de lo que estaba hablando él? Estaba hablando de que amen a sus enemigos, que oren por sus enemigos, que le busquen el bien. Este es el corazón de Dios. Cuando el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, Dios los manda a que el pueblo no los manda a decirles maldigan el pueblo, enchísmense con ellos, si les mandan a hacer algo no lo hagan, vayan y rómpanle en todo, todas las estatuas, nada de eso. Le dijo, vayan, prosperen, busquen la prosperidad del pueblo de Babilonia. Allí cásense, crezcan, ayuden, bendigan esa nación. Entonces siempre el corazón de Dios para nosotros, el ser perfecto, perfección es crecer en amor. Incluso llegar hasta amar a nuestros enemigos, que es lo más difícil, orar por ellos. Y a veces oramos, ¿verdad? Señor, guarda a mi enemigo, guarda a esta persona, pero guárdala en un cuarto con una cerradura que nadie tenga la llave. Pero ese es el tipo de oración que debemos de hacer por nuestros enemigos, ¿verdad? Para que sean bendecidos. Ese es el corazón, eso es ir perfeccionando en Jesús. Y les prometo que a medida que nosotros hagamos eso, el pecado que reina en nuestra vida va a ir desapareciendo. Pero queremos hacerlo de la otra manera. Guardando la ley. Cuando la ley no está hecha para cambiarte el corazón en nada. Tu corazón, la ley no la puede cambiar. Pero la ley no puede cambiar tu corazón. Solamente el Espíritu puede hacerlo. Solamente el Espíritu. Y vamos yendo perfeccionando. Yo sé que a veces es un poquito que está hablando herejía, pero es la realidad. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y qué hacía Jesús? Amaba. De hecho, hasta en el momento allí en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa debe ser nuestra actitud constantemente en nuestro andar. Vivir, caminar como Él anduvo. Y Él anduvo amando. Y entonces entramos en lo de la letra versus el espíritu. Esto es un tema profundo. No tengo mucho tiempo para entrar en él, pero aquí un poquito. En Romanos 7, y pueden ustedes mismos investigar un poco más de esto después. Pero aquí Pablo habla, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de ¿qué cosa? ¿De quién? Del Espíritu y no bajo el régimen viejo ¿de quién? De la letra. Aquí yo no le estoy tirando a la ley es justa, santa y buena. Pablo no le está tirando a la ley para nada. Pero sí a la letra, porque cuando nos quedamos en la letra, no vamos al Espíritu. Y la letra no te va a cambiar el corazón en nada. Si no, mira la historia del joven rico. Cuando se le acerca a Jesús a decirle, ¿qué puedo hacer para que me dé la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él le dice, bendito, eso yo lo tengo ya ready, yo los guardo todos. No hay ningún problema. Guardaba la letra. Pero cuando Jesús le pide que lo siga, que deje todo, de todo y lo siga, no pudo. No se pudo rendir. Porque el Espíritu es difícil de seguir. Es mucho más fácil seguir la letra de la ley que seguir el Espíritu. Muchísimo más fácil. Si no, piensen, ¿qué es más fácil? ¿Dar diezmos o perdonar a alguien que te hizo mal? Dar diezmos, más fácil, ¿verdad? ¿Venir a la iglesia los sábados o reconciliarte con alguien que lleva años en pleito y que sabes que se pasa chismeando de ti? ¿Verdad? Más difícil, más fácil venir a la iglesia. Esas cosas todas, la letra de la ley tiende a ser mucho más fácil, ¿verdad? Que de repente alguien tomó el lugar tuyo que tú pensabas que te lo debían dar a ti y ahora honrarlo a él o sentir rencor, envidia.
honestamente nuestra carne nos lleva a la envidia y al rencor, en vez de la celebración y el honor y el honrar a otros y el amar a otros. De hecho, te pregunto esto, ¿qué es más fácil? ¿La ley expresada en el monte Sinaí o la ley que fue dada en el Sermón del Monte? ¿Cuál es más fácil? ¿La del Sermón del Monte o la del Sinaí? La del Sinaí. Porque cuando bajamos el Sermón del Monte, la del Sinaí te decía, hey, habías escuchado que no matarás, pero yo te digo que el que insulta a su hermano ya cometió homicidio. Habías escuchado allá en el monte Sinaí que decían que el que cometa adulterio con una mujer, pero yo digo que el que la mira ya cometió. El monte Sinaí solamente llega a una superficie y no te cambia el corazón de adentro. Tú puedes fingir y aparentar muchas cosas por la letra de la ley, pero tu corazón no va a ser cambiado. Porque no está hecho para eso. No sé si me entienden. Y Jesús lo que quiere, el Espíritu lo que hace es que te cambie. Entonces, es más fácil yo ir a la ley y ahí hay mucho, como le llamo, gray areas. ¿Cómo sería eso? Oye, así, yo pensaba que era, áreas grises. Hay áreas grises. Y pues yo, por ejemplo, veo a Dena que, qué sé yo, está pasando. Lo pienso bien. No sé, lo veo pasando hambre, no sé, y no le doy de comer, pero guardo los 10 mandamientos. Realmente no estoy guardando nada. Porque vivir bajo el Espíritu es bien peligroso. Les voy a decir. ¿Saben por qué digo que es peligroso? Porque cuando tú vas a la ley, está bien, puede ser que de repente algunas cosas tengan que cambiar y lo que sea, pero simplemente tiene un tope. Pero cuando tú miras al Espíritu, no hay otra cosa que pueda pasar sino muerte. Tienes que morir. No hay de otra. Un ejemplo. Me voy a comprar, qué sé yo, un carro nuevo. No hay nada malo con eso. Fine. Pero ponte a pensar, cada vez que tú vayas a hacer una inversión, ora y pídele al Espíritu algo. Dime, a ver si tus inversiones serán iguales. Cuando vayas a comprar, cuando vayas a caminar, cuando vayas a tener relaciones, cuando vayas a ver algo, debo ver esto. Y le habla al Espíritu a ver qué va a pasar. Es complicado, porque no queremos eso. Someternos al Espíritu es muy difícil, porque como dije, implica que tienes que morir. Pero la ley podemos compensar con muchas cosas y le buscamos la vuelta aquí para allá, pero el Espíritu Santo, cuando tú vas al Espíritu, va a cambiar tu corazón. Y aunque va a ser doloroso, pero es lo único que te va a llevar a parecerte más como Jesús. Y bueno, ahora vivimos bajo el régimen nuevo ¿de quién? Del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿qué implica entonces esto de guardar los mandamientos? Miren lo que Pablo también habla aquí. Dice, no deban nada a nadie. Amén, aleluya. No deban nada a nadie. Excepto el deber de amarse ¿a quién? A unos y a los otros. Si aman a su prójimo, ¿cumplen con qué cosa? Con las exigencias de la ley de Dios. ¿Cómo se cumplen si aman a quién? A su prójimo. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandatos semejantes se resumen en uno solo. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eso también te lleva a amarte a ti. Implica cuando tú estás viviendo bajo el Espíritu, también te amas a ti mismo. Por eso es que digo que es lo mejor que podemos hacer, mejor antídoto para que nuestro pecado no tome control sobre nuestra vida, nuestro corazón. Es amándonos a nosotros mismos, amando al prójimo. Y el amor no hace mal a otros, porque por eso el amor, ¿qué cosa? Cumple con las exigencias de la ley de Dios. Así que guardar los mandamientos de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, es vivir en amor con todos los demás que están a nuestro alrededor.
Así es como se resume. Eso es guardar los mandamientos. Yo tenía una señora que en una iglesia, mira, si había alguien legalista, bueno, era una señora que me hacía la vida imposible un montón. Era esa señora que yo le decía, Señor, guárdala, guárdala, pero bien guardadita con un candado. ¿Okay? Era complicado el asunto. Era una relación bien disfuncional. Y entonces yo estaba allí bregando con jóvenes y era complicado. Y sus hijos también, era difícil, ni me los traía y los hijos querían y no se podía porque había muchos conflictos en mi forma de ser y cómo yo predicaba, todo el asunto. Y bueno, me acuerdo una vez, estamos haciendo una dinámica, salimos a hacer una dinámica, a caminar como en un bosque, y yo no sé cuánto han hecho este tipo de dinámica, que tú agarras algo del bosque y tienes que decir algo. ¿Lo han hecho alguna vez? Como que agarras la botella de agua, esto me acuerda a Cristo, que es el agua que da vida, todo, ¿verdad? Y entonces cada persona cogía algo. Y de repente una de sus hijas agarra una flor muerta. Y parecía como las películas estas de terror, así la niña así con el pelo así, y viene y hace, esta flor me acuerda a lo que Dios le va a hacer a los pecadores. Y yo y mi esposa nos miramos así, y se escuchó el chin, 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 así todo. Nosotros, uy. Bueno, mira, vamos a cambiar el tema, vamos a coger otra cosa. Mira qué lindo este arbolito, ¿verdad? Pero algo muy triste, me acuerdo. Una de sus hijas ya tenía 18 años y me llama llorando, atacada, y yo fui a verla y me dijo, yo me tuve que ir de mi casa. Estoy hablando de unas personas que van fiel a la iglesia, que es un diezmo, que guardan los mandamientos, que son, tú sabes, con la ley. Y ella, mi mamá, no puedo más, me abusa, me da, y le entraba de todo. Estoy hablando, entonces, para que tú entiendas que se puede guardar la ley, la letra, sin amar, sin Cristo. El joven rico se fue guardando la ley, sin Cristo, sin Jesús. Entonces, ¿están entendiendo? Bueno, vamos a seguir, porque si no me quedo aquí. La letra mata, pero el Espíritu da vida. 2 Corintios 3:6, pueden entrar ahí y pueden entender un poquito más de esto. Entonces, Juan sigue diciendo, nosotros recibimos de él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No puede ser yo amo a la iglesia simplemente y no amo a los demás. Eso no es amor. No estás amando a Dios. Dios siempre te va a llevar a que ames a los demás. No a separarte del mundo ni nada por el estilo. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Eso está totalmente ligado. El que obedece sus mandamientos permanece en ¿quién? En Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Me entienden? Aquí es todo lo importante de vivir bajo el Espíritu. Es algo que Dios te ha dado. Entonces nosotros podemos contristar al Espíritu Santo cuando nosotros queremos hacer las cosas bajo nuestra propia influencia o nuestros preceptos y no vamos al Espíritu. Porque vivir bajo el Espíritu ya tienen una ley, pero vivir bajo el Espíritu significa que diariamente tú vas, Señor, este paso lo doy, no lo doy, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Así vivía la primera iglesia, lo puedes ver en Hechos, todo era el Espíritu es el que dicta. Ese Espíritu que nos ha dado, no un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de qué más, y de dominio propio. Ese es el Espíritu que habita en nosotros y por medio de ese Espíritu, viviendo en el Espíritu, es que podemos lograr amar como Jesús ama. ¿Qué debe ser el objetivo? Miren, y aquí bien sencillo, Pablo habla acerca de lo que sucede, de la diferencia entre el espíritu y los deseos de la carne. Porque nosotros podemos ser guiados por los deseos de la carne. Por eso es que el espíritu es el único que puede cambiar esos deseos. La letra siempre te va a dejar deseando lo mismo. Y puedes, como dije, puedes compensar una cosa con la otra. Y bueno, no me compro esto, pero me compro aquello y hago esto y hago lo otro. Y vas compensando con ley y con ley y con ley. Y puede ser que estés bien y funciona. Pero si tú quieres un verdadero cambio, en vez de estar compensando con otras cosas, tú vas al Espíritu directamente y le dices, Espíritu Santo, ¿qué hago? Ayúdame. Estoy aquí. Y vives en constante comunión con el Espíritu. Entonces aquí Pablo dice, digo pues, vivan según ¿quién? El Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí.
Esto se pone en decir para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ¿ya qué cosa? No están sujetos a la ley. Es decir, a mis niñas son chiquititas. Cuando uno es chiquito te tienen que estar diciendo, mira, no metas el dedo en el enchufle. No sé cómo se dice en otros países, pero en Puerto Rico en español se dice enchufle. El receptáculo, ahí está, yo creo que esa es la palabra más indicada. El receptáculo, no metas el dedo en el fuego. Hay tantas cosas, ¿verdad? Cuando uno es niño que obvio que no las tienen que decir, pero ya cuando tú eres grande ya no te tienen que estar diciendo esas cosas. Porque ya tú eres una persona madura y comprendes y entiendes. Entonces ahora nosotros vivimos por el Espíritu y ya tenemos otro tipo de madurez. Estamos por encima de eso, ya ahora algo mayor, ya el cambio es en el interior, no en lo exterior. Entonces, del interior, de la carne, mira, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y los que puse en negro son los que quizás no los vemos tanto como el deseo de la carne. Porque los que están en blanco son bien fáciles de identificar. De hecho, con eso borran a cualquiera, pero con esto no borran a nadie. Mira, inmoralidad sexual, borrado. Impureza, pasiones sensuales también. Idolatría, hechicería, fácil de identificar, cosas de la carne. Pero ¿sabes qué más de la carne? Hostilidad. Buenos días. Pecaminoso. Imagínate a alguien que lo borraran por eso. No borran, pero hay montones, ¿verdad? Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, todo eso son deseos de la carne. Los otros son bien sencillos, borrachera, fiesta, desenfrenada, esos pecados fáciles de identificar. Y esto no hereda el reino de los cielos. ¿Por qué no hereda? Porque el reino de los cielos es un sistema de pensamiento, una ley que no es la misma el sistema de pensamiento del mundo. Esto es un sistema de pensamiento mundano y no va acorde con el reino de Dios. Que el reino de Dios se deja llevar por qué cosa? Por el fruto del Espíritu. Así es como tú identificas. Esto es lo que identifica realmente el que está en Cristo, el que está lleno del Espíritu y quien no. No tiene nada que ver con cuánta Biblia sabe, nada de eso tiene que ver. Tiene que ver con que si tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y por eso es que cuando tú vas al Espíritu, con esto te vas a encontrar. Ay, tengo esta persona que es que me hizo tanto mal. Pues mira, ¿sabes qué te digo para ti? Te recomiendo amor. En la ley te dicen no lo mates. Ok, no lo mato. Pero por dentro no lo estás matando, estás cumpliendo, pero muchacho, pobre de él, ¿verdad? Tú estás triste, ay, me quedé sin trabajo, lo que sea, va al Espíritu, hey, gozo. Por eso es que es diferente. De repente estás pasando algo en tu casa, un derrumbe, vas al Espíritu y ¿qué te dice? Paz. Hay alguien que de verdad está difícil de digerir y el Espíritu te dice ¿qué cosa? Paciencia. Cuando hay esos deseos, ¿verdad?, de ser egoísta, Dios te dice sé bondadoso. El Espíritu te lleva a eso. Sé bueno, ten fe, no te quites, porque cuando piensas que todo está perdido, sé manso, sé tranquilo, no seas una persona alterada. Cuando vayas a ver ahí pornografía o tenga alguna adicción o cualquier otra cosa que no puedas vencer y vas al Espíritu, que el Espíritu te va a dar dominio propio. Por eso es que el Espíritu es lo mejor que podemos tener más allá que la letra de la ley. Entonces después sigue diciendo aquí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hay una persona que ya no está muerta y está viva? Un cristiano vivo. ¿Cómo sabemos que es un cristiano vivo? Alguien que ya dice que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cómo se identifica eso? ¿Por la vestimenta? ¿Por las cosas que hace? No. Miren lo que dice ahí. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Por qué? ¿Amamos a quién? A los hermanos. Imagínate eso. Esa es la métrica, iglesia. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. Así es como sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, perdóname, ¿qué cosa? ¿Permanece qué? Muerto. Y primera de Juan 3:16. Todos aquí probablemente la mayoría se saben Juan 3:16 que dice qué cosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel se pierda, más tenga. Muy bien. Miren qué interesante que primera de Juan 3:16 como que toca el mismo concepto, pero le añade algo, yo creo que es sumamente poderoso a este evangelio. Que es importante, que no se puede desligar.
porque si no se queda simplemente en conceptos teológicos. Y aquí primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor. Es decir, así sabemos lo que es amar. Esto es amor. En que Él dio su vida por nosotros. Y después dice qué cosa. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Miren qué brutal es. Para mí esto es brutal. No sé para ustedes, porque si nos quedamos con Juan 3:16, que sí está... Que para mí es uno de los versículos, ¿verdad?, mayores que uno tiene que entender, pero si se queda ahí, simplemente un concepto teológico no va a la praxis, porque cuando nosotros entendemos quién es Dios, ya hemos visto, y Dios vive en nosotros y entendemos esa realidad, entonces nosotros también vamos a ser como Él. Así como Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacer. Debemos dar la vida por los hermanos. Entonces, cuando tú vas a la definición de amor en la Real Academia Española, busca en Google, te dice cosas como esta: es un sentimiento intenso. Pone el amor como algo, como un sentimiento, cuando los sentimientos vienen y van y realmente el amor es más allá que un sentimiento. Un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia influencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Otra definición que encontré es sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Y la otra era atracción, que incluye deseo sexual, el fuerte afecto que sienten las personas que tienen una relación romántica. Y estas fueron algunas de las definiciones que vi ahí del amor. Y si tratamos de utilizar 1 Juan 3:16 con esto, diría como que así sabemos qué es el amor: un sentimiento de afecto, atracción o deseo sexual fuerte o constante hacia una persona. Pero cuando la Biblia, Juan describe aquí lo que es el amor, dice qué cosa: en que Él dio su vida por nosotros, y así también nosotros debemos dar nuestra vida por los demás. Se manifiesta el amor. Si no es un concepto teológico que tú sabes, hablamos del amor, pero si nuestra vida no refleja el dar nuestra vida por los demás, en poner las necesidades de otros por encima de las mías, porque eso es lo difícil, porque podemos amar, pero no amar como Dios ama implica que yo tengo que dejar de pensar en mí para poder pensar en la necesidad de otras personas. Y eso es muy difícil de hacer. Pero en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Como Él es, así que tenemos que ser, como Él es. ¿Ustedes se acuerdan? Había unos brazaletes que yo creo que todavía se usan que decían "What would Jesus do?", que decía como ¿qué haría Jesús? Pero para entender qué haría Jesús tenemos que ver qué hizo Jesús. ¿Cómo diría? What Jesus did, or whatever. ¿Cómo sería? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Mirar a ver qué hizo Jesús para poder entender cómo nosotros debemos ser en el mundo. ¿Y qué es el amor? Según Jesús. Amor es como cuando Jesús llama a un despreciado colectador de impuestos y lo llama para ser su discípulo. Amor es como cuando Jesús le traen una mujer adúltera a sus pies, adúltera, cogida en el acto, y Jesús la mira con ternura, con amor, no la condena y le da su amor. Amor es como cuando uno de sus discípulos íntimos viene y lo niega 3 veces y Dios le confirma su amor 3 veces más. Amor es como cuando Jesús vio a unos padres en necesidad y va y le resucita a su niña. Eso es amor. Y si lo aplicamos ahora, amor es como cuando, no sé, cuando tú ves, qué sé yo, el borrachito de la esquina y vas y le das un abrazo. Como cuando tú ves a una persona que cayó en pecado y en vez de ponerte ahí detrás de ella y tumbarla más, vas y le dices, ¿sabes qué? Jesús te ama. Hay perdón para ti y que nunca tus pecados nunca podrá ser más grande que la gracia de Dios. Amor es cuando tus hijos que no quieren saber nada de la iglesia se van y se abandonan y ellos saben que tú los estás invitando nuevamente a tu casa sin rechazarlos. Amor es cuando tú tienes un conflicto con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa y deciden poner tu orgullo por debajo y decirle, ¿sabes qué? Te amo, te perdono y busca esa restauración. Eso es amar como Jesús ama. Pero para eso tenemos que estar con Él, mirarlo a Él. No hay de otra. Sin Él no podemos. Yo soy la vid, dijo Jesús, y ustedes los pámpanos. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, ¿qué cosa lleva? Lleva mucho fruto. Fruto del Espíritu lleva.
cuando estamos mirándolo a Él, mirando a Jesús. Lo miramos y permanecemos en Él. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Y para que la gente vea que somos sus discípulos es cómo nos amamos. Si amamos como Jesús ama. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan ¿en qué cosa? En mi amor. Esa es la clave de todo, es permanecer en su amor, es permanecer, es estar en Él. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán ¿en qué cosa? En mi amor. Así como yo he obedecido a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es guardar los mandamientos. Es permanecer en su amor. Es poder amar realmente y no movernos de eso. Es mirar a Jesús constantemente. Es pedir al Espíritu que tome posesión de nuestros corazones. Y con esto voy cerrando. Dice Pablo aquí, por eso yo me arrodillo. A mí me encanta este versículo. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? ¿Por qué cosa? Por su Espíritu. Eso es lo que necesitamos, iglesia, el Espíritu de Dios. Para poder amar como Jesús ama, no hay de otra forma que el Espíritu. Y yo sé, como dije, es complicado, es peligroso, implica muerte, pero vas a morir porque Él te va a dar vida, la vida de Jesús en tu corazón. Necesitamos el Espíritu. Y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder para que por la fe Cristo habite donde? En sus corazones, y para que arraigados y cimentados ¿en qué cosa? En amor. Eso es lo que tenemos, esa es nuestra simiente. Nuestra simiente no tiene nada que ver con otra cosa que no es el amor. Sean ustedes plenamente capaces de comprender qué cosa, no todas las doctrinas, no todo el conocimiento, nada de eso te está diciendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ser capaces de comprender? Y esto de comprender no es tan sencillo, porque mira lo que Pablo dice: sean capaces de comprender con todos los santos, a todo el mundo, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de qué cosa, del amor de Cristo. Esto no es como que, ay sí, Cristo me ama. No, hay que seguir indagando para que puedas ver cuán profundo esto es. Porque quizás tú no te amas a ti mismo porque no has entendido cuánto el Padre te ama. Porque todavía seguimos viendo un Padre que no tiene ningún tipo de sentido. Yo hablaba con mi primo en Puerto Rico la semana pasada y decíamos, y yo le explicaba y él decía, ¿verdad? Eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre porque el Padre está molesto con nosotros, y si no intercede el Padre nos destruye, pero el Padre fue el que nos amó y envía a su Hijo. Entonces como que, espérate, ¿el Padre me ama o no me ama? Tenemos que comprender esto. ¿Cuál es el amor? Y Jesús y el Padre son lo mismo. No hay diferencia. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que te va a hacer pleno. Esto es lo que te va a llevar. Y esta mañana pide al Espíritu Santo, que es mi oración, que lo que pasó anoche suceda aquí también, que tomemos la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar que el Espíritu Santo tome control de mí. Ya es hora de que mi matrimonio no siga roto, que no sigamos las mismas contiendas, perdiendo el tiempo con tantas tonteras. Ya es tiempo de que yo pueda restaurar mi relación con mis hijos, de que aunque ellos no quieran saber nada de mí, yo sí quiero saber de ellos, que yo no guarde rencor con otras personas, que tú le digas, Espíritu, dime dónde en mi corazón todavía tengo una raíz de amargura, sácala. Y que cuando tú vayas caminando y de repente ves a esa persona que no quiere y te vas para la izquierda, que ya el Señor te quite eso, que tú puedas caminar y decirle, sabes, que darle un abrazo. O simplemente estar en su presencia poco a poco. Pero que el Señor vaya sacando eso. Porque si no, nos seguimos ajustando, ok, estoy bien en la ley. No, ve al Espíritu. El Espíritu te va a llevar más allá. Y te va a traer sanidad. Y lo que tú estás esperando, eso que tú necesitas, ¿sabes qué? Mira, todos estamos rotos. No hay una sola persona aquí que no esté rota. Y cuando entramos en relaciones, no importa si son románticas, son de amistad, de iglesia, lo que sea, estamos rotos y es complicado. Y cuando nos acercamos siempre va a haber conflictos, porque ahí es que nos damos cuenta de los defectos de las personas mientras más cerca tú estás.
pero necesitamos el Espíritu de Dios. Así que vamos a pedirle hoy al Señor que traiga esa sanidad en nuestro interior. No lo exterior, no la apariencia de piedad, sino realmente que podamos tener corazones regenerados por su Espíritu, para que podamos tener ese poder que simplemente viene de Él. Vamos a adorar, iglesia. Vamos a adorar ahora mismo y pedirle esa presencia a Dios que nos llene, que llene este lugar, que llene nuestro corazón, que llene nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Experimenta el Espíritu Santo. Ahora mismo quita toda distracción de tu mente. Quita todo aquello que ahora mismo está quitando cualquier temor, ponlo en sus manos. Cualquier petición que tú tengas ahora mismo, derrámala ante el altar. Dile, Señor, aquí estoy, voy a confiar en ti. Tengo odio, tengo rencor, tengo dolor. No me llevo estoy teniendo conflicto con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, con quien sea. Pídele al Señor ahora mismo que arranque todo eso y que ponga su amor en ti. Y adórale de todo corazón. Vamos a adorarle, iglesia, vamos a adorarle.